Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Hoy quiero invitarle para que me acompañe abriendo su Biblia. Quiero que vaya conmigo y que abramos nuestra Biblia en el libro de Lucas. Quisiera que fuéramos al capítulo 9 del libro de Lucas. Aleluya. Vamos a estar leyendo del verso 51 en adelante. Lucas capítulo 9, verso 51 en adelante. Quiero que veamos esta preciosa porción. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos, mas no le recibieron, porque habían entendido que él tenía que ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aleluya. Mire qué interesante esta porción. En esta porción vamos a, hermano, a aprender esta noche algo que realmente nos es difícil, pero que poco a poco, con la ayuda del Señor, nosotros vamos a ir entendiendo que no todos nos van a ver, hermano, con ojos de misericordia. El Señor Jesús es como un ejemplo para cada uno de nosotros en este pasaje. Primero me llama la atención porque el Señor tenía un calendario en su vida, hermano, y en su vida estaba todo estrictamente establecido por Dios, de tal manera que él sabía, mejor dicho, cuándo su ministerio iba a principiar y cuándo su ministerio iba a terminar. Por ejemplo, quisiera yo llevarlo al capítulo 2 del Evangelio de Juan. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan encontramos un hermoso verso, y hermano, es el verso 4 del capítulo 2 de Juan. Encontramos el verso que dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mire qué lindo. O sea, encontramos el pasaje, hermano, de las bodas de Caná de Galilea. Encontramos en este pasaje que María, su madre, interviene, hermano, para que él pueda hacer el vino. Sin embargo, encontramos, hermano, que el Señor Jesús le dice: aún no ha venido mi hora. O sea, qué hermoso es aprender, hermanos, que para
todo hay un tiempo. Y qué lindo es no precipitarnos. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada por más que nos precipitemos para hacer las cosas. Lo que tenemos que entender es que Dios tiene una programación para su vida y para mi vida. Y no hay cosa más linda y más hermosa que decirle: Señor, tú conoces los tiempos, tú conoces las sazones, todo está bajo el control tuyo, y lo único que yo quiero aprender es que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Ahora, si usted va, hermano, y pasamos al capítulo 17 de este mismo libro de Juan, hermano, quiero que vea algo ahí. Quiero que vea el verso número 1. Mire qué diferente. El capítulo 17 de Juan, verso 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Notamos, hermano, como en este mismo libro, las palabras iniciales de Jesús cuando le dice a su madre: mujer, no ha llegado mi hora. Y ahora vemos, 3 años después, que Él está elevando una plegaria al trono de la gracia, y ahora Él reconoce que la hora ha llegado. Eso quiere decir que Dios tiene el control de todas las cosas que van a suceder en nuestra vida. De igual manera, teniendo claro esto, nosotros vamos a ir a este pasaje de Lucas. Dice la Biblia que Jesús había iniciado su ministerio enseñando en las sinagogas de Galilea, aproximadamente unos 130, 140 kilómetros de Jerusalén al norte. Él ahí había iniciado estratégicamente su ministerio, y, hermano, empieza a desarrollarlo. Luego desciende, hermano, al mar de Galilea o el lago de Galilea, y ahí continúa su ministerio. Y es ahí donde nosotros vemos que prepara una buena cantidad de gente, que es la que lo va a acompañar a Jerusalén. Aunque la Biblia enseña que Jesús visitó varias veces Jerusalén, escoge estratégicamente, hermano, la fiesta de la Pascua, una de las fiestas más trascendentales en el pueblo de Israel. Recuérdese que el pueblo de Israel ceremonialmente, hermano, es un pueblo que le encanta seguir las tradiciones que el Señor le trazó en su palabra, y que quedaron establecidas, hermano, 3 fiestas solemnes que el pueblo de Israel tenía que desarrollar durante el año. Una de ellas es la fiesta de la Pascua. La segunda es la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las semanas. Y la tercera, hermano, es la fiesta de los tabernáculos. Hasta el día de hoy, hermano, el pueblo de Israel es sumamente visitado por, hermanos, sus creencias religiosas. Y se cree, hermano, que por lo menos
en la fiesta de la Pascua, ellos logran tener, hermano, por lo menos unos 3 millones de turistas visitando Jerusalén para la Pascua. Y Jesús escoge esta fiesta. ¿Por qué? Porque en esta fiesta, hermano, se va a recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero no solo eso, esta fiesta, hermano, Jesús va a ser el Cordero Pascual. Él es ahora, hermano, el que va a ir a la cruz y va a dar su vida por los pecados de todo el mundo. Por eso es interesante que dice que cuando Él entendió de parte de Dios, hermano, que el tiempo de su regreso estaba cerca, hermano, mire, emprende su viaje a Jerusalén. Pero me llama la atención, dice que cumplido el tiempo que él había de ser recibido arriba. Usted sabe que la carta del apóstol Pablo a los filipenses nos dice en el capítulo 2, hermano, que el Señor Jesús se despojó de su gloria y tomando forma de siervo, se humilló y desciende a esta tierra, hermano. Pero ahora él sabe que su tiempo para volver a regresar se ha cumplido. Y que él sabe, hermano, que de la cruz del Calvario no solamente se va a quedar ahí, sino que él va a resucitar de entre los muertos. Y por eso es que él se encamina hacia Jerusalén. Hermano, él sabe que ahí en Jerusalén va a ser el lugar donde él va a estar la última semana de su vida. Y que esa semana la va a aprovechar para estar en el templo, hermano, haciendo una limpieza de ese templo, porque habían, hermano, caído en una degradación moral. Es increíble ver lo que Jesús encuentra. Usted ha leído el pasaje que dice que Jesús limpió el templo y sacó a los que vendían palomas y sacó a los cambistas y sacó a todos aquellos y les dijo: no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado o una cueva de ladrones, dice. Es increíble, hermano, que cuando se estudia el pasaje, porque él dice que era una cueva de ladrones. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, ahí empiezan, hermano, a venderse desde las palomitas, los corderos y los becerros. Todo mundo llegaba a la fiesta de la Pascua y tenía, hermano, que ofrecer un sacrificio por sus pecados. Tenía que ofrecer una ofrenda. Y es increíble, hermano, pero dice la Biblia que la ofrenda de la persona más pobre de los judíos tenía que ser un par de palomitas. Un par de palomitas. Las palomitas, hermano, tenían que ser criadas en casa para ver que no tuvieran ningún defecto y llevarlas al templo y poder ofrecer un sacrificio por sus pecados. ¿Se puede usted imaginar, hermano, que de esa cantidad de gente que llegaba a la fiesta de la Pascua, hermano, que se creerán aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas? Hermano, era tanta la gente y todos tenían que ofrecer. Nadie, la Biblia dice que nadie se podía presentar delante de Dios con las manos
vacías. Nadie, todo el mundo tenía que llevar. Entonces dice, hermano, la historia que Anás, hermano, hizo un criadero de palomas. Las palomas, hermano, en cualquier casa que pudieran comprarse un par de palomas, hermano, costaban la cuarta parte de un denario. El denario era, hermano, la moneda de uso en el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Y un denario, hermano, era el equivalente a un día de trabajo. O sea, se cree aproximadamente que si nosotros lo comparáramos con nuestra moneda, hermano, estaríamos hablando entre 52 a 60 quetzales el día. Se puede imaginar, eso era lo que ganaba. Entonces, si hiciéramos números redondos y pusiéramos, hermano, que fueran 60 quetzales, estaríamos hablando que el par de palomitas le iba a costar 15 quetzales a esa persona. Imagínense, yo diría todavía a nuestros tiempos, no sé cuánto costará un par de palomitas, pero más o menos, imagínense, le iba a costar el par de palomitas unos 15 quetzales, para que nosotros tengamos en detalle y números que nosotros manejemos. Pero déjeme decirle, Anás las vendía 8 veces más su valor. Imagínense, en lugar de bajarle, le subía. ¿Por qué, hermano? Porque Anás era el sumo sacerdote. Él era el suegro de Caifás, el otro sumo sacerdote. O sea que entre los sacerdotes se agarraron el negocio de, hermano, las ofrendas. Ellos se agarraron, hermano, ¿se imaginan al precio que vendían las palomitas? Y lo más tremendo es que si alguien compraba sus palomitas en otra casa y las traía, las examinaba el sacerdote y decían: no, estas tienen defecto, estas no fueron compradas en la casa de Anás. ¿Se puede imaginar? Entonces, el sumo sacerdote era el que tenía el negocio de los sacrificios. Él era el que decía, o hermano, o él era el que dictaminaba qué ofrenda era perfecta. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la ofrenda tenía que ser sin defecto. Pero ¿cómo no iba a tener defectos, hermano, si Anás era el dueño del negocio? Eso quiere decir, hermano, que la corrupción es más vieja que Tataláporma. Si usted quiere averiguar, dice, ¿por qué hay tanto hombre tan corrupto, hermano? Si desde que antes de que Cristo naciera ya existía. Y por eso entra Jesús, hermano, y les dice: no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado, o no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y hermano, y hace la limpieza. Pero dice que todos los judíos venían, hermano, de los países vecinos. Se cree que en los tiempos de Jesús prácticamente unos 20 o 25 países, hermano, venían los judíos, y venía gente a contemplar, a observar la fiesta solemne de la Pascua. Y ellos venían y también participaban en el sacrificio, hermano. Y entonces aquí Jesús les va a dar una lección, que en esta Pascua, hermano, se va a hacer realidad lo que la Biblia dice. Porque dice la Biblia que cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, hermano, en el río Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. ¿Sabe qué quería decir? En otras palabras, hoy se va a hacer la verdadera Pascua. Hoy se va a celebrar la verdadera Pascua. Y por eso usted lee, hermano, cuando Jesús dijo: en gran manera he deseado comer con ustedes esta Pascua,
porque ya no la voy a comer otra vez, sino hasta cuando la comamos juntos en la cena con mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, qué agradable va a ser, donde millones de millones celebraremos la Santa Cena en el cielo. Hermano, qué interesante es que ahora Jesús va a ir ahí, y por eso se encamina. Pero me llama la atención, Él está ahora, hermano, entre el mar de Galilea y Jericó. Cuando dice este pasaje, hermano, Él está en medio, hermano, o entre Jericó y el mar de Galilea. Hay una distancia de aproximadamente 28 kilómetros. Pero el tiempo es ahora su mayor enemigo. Él tiene que acelerar el paso hacia Jerusalén. Y hermano, el camino más práctico, el camino más corto, era atravesando Samaria. O sea, él tenía que atravesar Samaria, o sea, salir, hermano, pasar por Jericó. Usted sabe que ahí él pasó por Jericó. Si usted lo lee en la Biblia, es cuesta arriba. Y él pasa por Jericó. En Jericó, hermano, hace un milagro y sana al ciego Bartimeo. Y hermano, y luego continúa. Pero de Jericó él manda a discípulos adelante. Él dice que manda una comisión adelante para que le fueran y prepararan dónde dormir. Porque, hermanos, se cree que de Jericó a Jerusalén hay aproximadamente 80 kilómetros. Y al paso que él iba, hermano, él estaba caminando entre 20 y 30 kilómetros en un día. Era demasiado cansado, hermano. Y entonces usted va a ver que él no solo va caminando, sino que dice la Biblia que va enseñando. Él va, hermano, como todo un rabino, que cuando caminaba aprovechaba que la multitud salía a la orilla del camino y él les enseñaba. Y ese camino, hermano, indicaba que él tenía que hacer por lo mínimo unas 4 paradas, donde tenía que pasar una noche y luego continuar su caminata. El otro camino, hermano, era por Judea. O sea que había que salir, hermano, de ahí del mar de Galilea, por todo el Jordán, llegar a Galilea y de Galilea cruzar, hermano, para Jerusalén. Era demasiado lejos, era una enorme vuelta. Entonces él agarra por, hermano, Samaria y envía a sus discípulos para que prepare el lugar. Pero dice que los samaritanos no se llevan con los judíos. Y cuando oyeron que Jesús venía, porque déjeme decirle algo, cuando nosotros leemos la Biblia pensamos que Jesús viene solo y que viene tranquilamente con sus discípulos, viene platicando en el camino. No, la Biblia nos enseña que vienen aproximadamente 4,000 personas con él, que son las personas, hermano, que en Decápolis él las alimentó. O sea, un grupo de gentiles que, hermano, que recibieron la alimentación de los panes cuando alimentó 4,000 personas, y de ahí lo acompañan a Jerusalén. O sea, era una comitiva enorme, hermano, era algo impresionante. Y ya las noticias, hermano, estaban llegando vía mensajeros a Jerusalén, que el rey de los judíos se acercaba para hacer su ingreso, hermano, a Jerusalén. Y si algo detestaban los samaritanos, eran los aspectos religiosos. Recuérdese, hermano, que Samaria recién había tenido, hermano, una sublevación,
y le habían destruido su templo. Usted sabe que Samaria es la capital de Israel y Jerusalén es la capital de Judea, o sea, de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. Y Samaria es la capital de las 10 tribus que, hermano, fueron llevadas a apartarse de las cosas de Dios. Y, hermano, dice la Biblia que ellos levantaron un templo, pero no lo levantaron para Dios, sino que lo levantaron para los Baales. Jerobaal, hermano, fue el que hizo ese templo y lo habían destruido. Y ellos creían, hermano, que Jerusalén, o sea, que los judíos lo habían mandado a destruir para que el pueblo de Israel caminara hacia Jerusalén. Entonces ellos detestaban eso. Y cuando oyeron que Jesús quería, hermano, dormir allí en Samaria, dice que lo sacaron. No le dieron lugar para dormir. Y entonces, hermano, empieza a aparecer una lección que quiero que aprendamos nosotros hoy. Dice que, hermano, uno de los discípulos que en la Biblia es considerado el apóstol del amor. Imagínense, qué bonito nombre, ¿no? Juan es considerado en la Biblia el apóstol del amor. Sin embargo, ese apóstol, hermano, como que hoy no está, hermano, muy bien, como que hoy no amaneció muy bien, porque viene y se une con su hermano y le dicen: Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma a estos samaritanos? Hermano, en esta oportunidad, Jacobo y Juan van a actuar como verdaderos judíos. El judío, hermano, cuando detesta a alguien, dice que lo mejor que puede hacer Dios es terminarlos. Cuando un judío tiene un enemigo, hermano, su oración es: Dios, hazme el favor, termina con esta persona. Es un descanso, es un oasis que voy a tener yo al ver que este se muera. Usted ha leído en la Biblia la oración que un fariseo hace con un publicano, y el fariseo, que es un judío, dice: Dios, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres, pecadores, ladrones, adúlteros, ni siquiera como este hombre que está aquí. Se cree, hermano, que los fariseos, que eran judíos, hermano, ellos tenían un lenguaje y ellos decían: si Dios va a salvar 2 personas, estamos seguros que ese soy yo y mi hijo. Y si ellos decían: no, y si salvara solo uno, estoy yo, ese sería el único. Entonces ellos jamás podían meter a un samaritano o a un gentil en las cosas de Dios. Es más, ellos hacían una oración y le decían: Dios, puedes tardarte lo que tú quieras en venir, o si quieres vienes mañana, no importa. De todas maneras, ya nosotros sabemos quiénes se van. Imagínense, ellos sabían que se iban, ellos, los judíos. Pero cuando el Señor abre las puertas a la gentilidad, es la ofensa más grande que pueden recibir. Que Dios se siente, o sea, hermano, que Jesús se sentara con los hermanos, los publicanos y los pecadores a comer. Y por eso, si algo los ofendió, fue cuando dijo: los publicanos y las rameras van a ir delante de mí al reino de los cielos. Eso era la ofensa, hermano, más grande. Por eso ellos odiaban a Jesús y estaban esperándolo con ansia, pero no con ansia de oír la palabra, sino con ansias de matarlo, hermano.
Ahora, inmediatamente que ellos escuchan, hermano, que vienen, los samaritanos también se unen, hermano. Y los samaritanos detestan a los judíos, se odian, hermano. Y aquí es algo interesante. Cuando ellos piden que Dios les dé la oportunidad, es un deseo, hermano, auténtico de un judío. El judío tiene como mandamientos aborrecer a su enemigo. La Biblia lo dice. Jesús les dice: oíste que fue dicho por los antiguos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso, hermano, lo agarraban. Que más que usted encuentra que en un salmo, que la Biblia dice que al enemigo lo odiaban con perfecto odio. Imagínense, llegaron al extremo de que había un odio perfecto, hermano. Había algo, hermano, que para ellos era una sed de venganza. Y cuando estos dos discípulos le piden permiso al Señor, ellos están creyendo que Jesús, como verdadero judío, los va a felicitar. Es decir, Jesús va a decir: no hay idea más grande que se les haya venido, acábenlos. Sin embargo, Jesús, hermano, para sorpresa de ellos, les dice: ¿ustedes de qué espíritu son? Eso quiere decir, hermano, que dentro de nuestra concurrencia se mueven varios espíritus, pero hay un espíritu que provoca venganza y hay un espíritu que provoca tolerancia. Hermano, el Señor dice que nosotros debemos aguantar a perdonar 70 veces 7. Y lo que quiere decirnos la palabra es que cuando nosotros perdonamos y perdonamos y perdonamos y perdonamos, perdemos la cuenta. De tal manera que cuando perdamos la cuenta, hagamos de cuenta que no hemos cumplido con todo lo que Dios dice y tenemos que seguir perdonando. Eso es 70 veces 7. Que se te olvide que ya llevas 60 veces 7 y que podamos seguir perdonando. Entonces viene el Señor y les dice: ¿ustedes de qué espíritu son? Porque yo no he venido para perder las almas, yo he venido para salvarlas. Hermanos, su misión es diferente. Y una de las cosas que quiere enseñarnos a nosotros, hermano, que para ser nosotros hijos de nuestro Padre Celestial, hermano, nos vamos a distinguir en la forma que perdonemos. Es muy probable, hermano, que lo que nos hagan sea tan fuerte que usted diga: pastor, el favor que me pueden hacer esa persona es que nunca la vea. Usted sabe que una forma en que el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros para que no salga, hermano, el odio que hay en nosotros y reluzca, es que nosotros no veamos a la persona. Por eso es que hay un dicho: ojos que no ven, corazón que no siente. Pero si usted ve a la persona continuamente, hermano, es muy difícil. ¿Por qué? Porque usted y yo todavía somos humanos y aquella herida, hermano, cada vez se abre más. Pero cuando el Señor hace la obra, lo que hace es que nosotros vamos a tener un milagro en nuestra mente, y es que vamos a ser capaces de olvidar. Y cuando olvidemos, seremos capaces de perdonar, porque el perdón, hermano, quiere decir olvido divino. Eso quiere decir el perdón. Y entonces el Señor está mostrando a estos discípulos que Él ha venido para perdonar. Y tan es el caso, hermano, que en la cruz del Calvario
Usted escucha las palabras de Jesús, hermano, que deben estar grabadas para toda la eternidad, donde dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, esa oración de Jesús en la cruz del Calvario vino a limpiarlos, a todos los judíos. ¿Sabe usted que los judíos, hermano, cuando vieron el compromiso que iban a adquirir con la muerte de Jesús, ellos dicen en el patio de Pilato: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos? En otras palabras, se iban a salar ellos y a salar a sus generaciones. Pero Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, ellos están queriendo eliminar, hermano, la doctrina del cristianismo. Sin embargo, Jesús está enseñándonos que la única salvación, que la única fuente de gracia depende, hermano, del sacrificio que Él está haciendo en esa cruz. Mientras todos lo iban a hacer el sábado siguiente, hermano. Todos iban a acercarse al templo, unos a ofrecer un par de palomitas, otros a ofrecer un corderito, otros a ofrecer un becerro, y salir del templo felices. Porque sabe, hermano, sabe la ironía más grande que usted encuentra en la Biblia es que a Jesús, hermano, solo murió y lo enterraron. La ley judía decía, hermano, que al muerto tenían que dejarlo por lo menos pasar una noche entera, como un velorio, ¿no? No podían enterrarlo. Sin embargo, a Jesús lo enterraron, pero rapidito. ¿Sabe por qué? Porque ya venía el sábado y ellos querían estar limpios para participar de la Pascua el día sábado. El día sábado que Jesús estaba en la tumba. Después de haberle dicho toda una ensarta de groserías a Jesús, hermano, después de haberlo maldecido como lo hicieron, después de haberlo azotado como lo azotaron, hermano, ahora ellos querían estar limpios para la Pascua el día del sábado. Hermano, qué ironía más terrible. Y entonces viene Jesús, y como él sabía que ellos iban a hacer eso, entonces el Señor le dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Sabe qué hace el Señor Jesús con eso? Los declara limpios para que ellos puedan participar de la Pascua, hermano. Porque cuando ellos llegaban con su par de palomitas, oficiaban la ceremonia, ellos se iban felices, ya tenían paz con ellos y paz con Dios, aunque el que habían matado estaba en la tumba. Por eso usted encuentra pasajes, hermano, que le paran el pelo a uno cuando dijeron: crucifica a Jesús y suéltanos a Barrabás. Imagínense. Ellos le dicen: preferimos a Barrabás, pero a este crucifícalo. Y dice que a Jesús por envidia lo habían llevado a la cruz. Sin embargo, hermano, ¿qué hubiera pasado si Jesús no muere en la cruz? Usted y yo no fuéramos salvos, porque por la muerte de Cristo nuestros pecados fueron perdonados. Nosotros fuimos limpios gracias a que nuestro Cordero, hermano, en la cruz del Calvario derramó su sangre, y con esa sola ofrenda, dice el escritor a los Hebreos, nosotros fuimos declarados justos. Él nos limpió con su sangre. Entonces ahora ya no hace falta que usted y yo vengamos o con palomitas o con corderitos. Hermano, ya tenemos a nuestro Cordero,
al que dio su vida por nosotros. ¿Qué dice si le damos una ofrenda de palmas esta noche? Él murió por usted, Él murió por mí. Pero lo más maravilloso es que no se quedó en la tumba. Ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Todas aquellas injurias, todas aquellas maldiciones que brotaron de la boca de los judíos, en el corazón de Jesús había amor, hermano. En el corazón de Jesús no había odio, hermano. En el corazón de Jesús solo había palabras de esperanza, y que le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, ese proceso es el que usted y yo llevamos. El Señor está tratando con usted, está tratando conmigo, para que cuando alguien nos haga algo, hermano, nosotros podamos entender por qué el Señor dice: oremos por los que nos persiguen, oremos por los que nos maldigan, oremos por aquellos que nos desean el mal, o que, hermanos, nos maldicen. Y que nosotros podamos decir las cosas, pero que no las podamos decir como un compromiso, sino que las podamos decir porque realmente, hermano, eso es lo que Jesús ha puesto en nosotros. Que un día nosotros podamos tener, hermano, verdadera paz en nuestro corazón, y que todo lo que oigamos y que todo lo que nos digan, hermano, eso sí, aquí entre y aquí salga. Y que podamos nosotros decirle: Señor, gracias porque me das la oportunidad de parecerme a ti. Él quiere que usted y yo en este proceso seamos perfeccionados para ser hechos a su semejanza, y que realmente la gracia bendita del Señor pueda tomar el control de nuestras vidas, para que así como Jesús en el sufrimiento, usted también pueda tener palabras que bendigan. Hermano, que haya palabras de bendición en nuestra boca, y que podamos decir: Señor, tuya es la venganza, no me corresponde a mí, porque eso fue algo que Él se atribuyó. Él dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Alabado sea el Señor. Quiero invitarle esta noche a que cierre sus ojos conmigo. Quiero que le pidamos al Señor que haya una limpieza en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios, para que cada vez que nosotros nos toque pronunciar una palabra,